Todos chicos, soy Paco, tu profesor virtual de ciencias, y vamos a ver una clase de biología y geología de primero de la ESO. En concreto vamos a hablar sobre los 5 reinos. Empezamos con el reino Monera. Es un reino que se caracteriza por tener las células procariotas. Se trata de organismos unicelulares. Tienen un tipo de nutrición autótrofa o heterótrofa. Bien, la reproducción es de tipo asexual. Su respiración puede ser aerobia o anaerobia. Estos individuos se encuentran en hábitats terrestres y acuáticos. Como última característica, podemos mencionar que el organismo más abundante dentro del reino Monera sería la bacteria, que tenemos de 4 tipos en función de su forma. Tenemos los cocos, los bacilos, los vibrios y por último los espirilos o espiroquetas. Las imágenes de cada uno de estos tipos de bacterias os las pongo aquí a continuación. Bueno, esto en cuanto al reino Monera. Vamos al siguiente reino, que es el reino protoctista. Este segundo reino, el reino protoctista, tiene como característica diferenciadora, entre otras, con respecto al reino Monera, que son organismos eucariotas, es decir, que sus células tienen el núcleo diferenciado, tienen orgánulos celulares, cosa que no ocurre en el caso de las células procariotas del reino Monera. Otra característica es que son organismos uni o pluricelulares dependiendo de qué individuos estemos hablando. Si hablamos de su movilidad, pueden ser organismos flagelados, es decir, que tengan flagelos, o con pseudópodos o ciliados. En el caso de los pseudópodos, tenemos el dibujo que tenemos aquí a la izquierda, es una ameba, y lo que lanzan es como unas elongaciones que luego encogen y les ayudan a desplazarse. Su nutrición es rudimentaria y tienen 2 posibilidades, términos generales, que es la filtración de nutrientes y la fagocitosis. ¿Vale? En cuanto a su reproducción, tenemos que decir que tienen una reproducción asexual. Si hablamos de la respiración, pues tenemos organismos aerobios, pero también tenemos organismos anaerobios. Unos viven en condiciones con oxígeno y otros pueden vivir perfectamente y viven, de hecho, en condiciones donde no existe oxígeno. En cuanto a su hábitat, tenemos que decir que la mayoría son acuáticos. Y finalmente, por citar algunos de los más representativos, la ameba es un organismo típico del reino protoctista. Cabe destacar dentro del reino protoctistas que tenemos un grupo grande y numeroso que son las algas. Vamos a ver sus características. La primera es que se trata de células, al ser del reino protoctista, como es lógico, células eucariotas. Son organismos uni o pluricelulares. En cuanto a su nutrición, tenemos que decir que son organismos autótrofos. Realizan fotosíntesis. Pueden presentar 2 tipos de reproducción, dependiendo de los tipos de algas. Son sexual, mediante gametos, o asexual, por bipartición o fragmentación. En cuanto a los tipos, tenemos 2 clasificaciones, según su complejidad, y tenemos organismos o algas unicelulares, colonias, cuando están asociadas en colonias, o pluricelulares. Y en cuanto al pigmento que contienen, tenemos algas verdes, algas rojas y algas pardas. Y finalmente tenemos que hablar de la utilidad para el ser humano. Entonces tenemos algas beneficiosas, ya que son fotosintéticas y nos proporcionan oxígeno, y algunas que utilizamos en alimentación, como puede ser el agar-agar, que lo utilizamos como espesante. Y en cuanto a las algas perjudiciales, tenemos las algas rojas, que intoxican el medio, o el agua en este caso, y a los seres vivos. Y finalmente, del hábitat, tenemos que decir que se trata de organismos acuáticos. Bien, el reino de los hongos o fungi se caracteriza por tener un tipo de organismos eucariotas. Son además pluricelulares. Aquí ya vamos viendo diferencias con respecto a los 2 reinos anteriores. Estos individuos carecen de movilidad, no se mueven, ponemos, ¿vale? Más, si hablamos de su nutrición, pues son individuos heterótrofos. Y dentro de la nutrición podemos diferenciar 3 bloques dentro del reino hongos. Pueden ser saprófitos, parásitos o simbiontes.
Los saprófitos consumen restos orgánicos en descomposición. Los parásitos consumen materia viva de los seres sobre los que viven y los simbiontes se asocian con plantas de manera que ambos se benefician. En cuanto a la reproducción, estos individuos se reproducen de una manera particular que es mediante esporas. Si hablamos de la respiración, son individuos aerobios y finalmente su hábitat es típicamente húmedo, necesitan un hábitat húmedo. Seguimos con el reino vegetal. Bien, como primera característica de este reino podemos destacar que sus células son eucariotas. Se trata de organismos pluricelulares. En cuanto al movimiento, carecen de capacidad de movimiento. Hay que destacar que existe una propiedad de algunos vegetales que es el tropismo, que se desplazan y crecen buscando la luz. Pero bueno, podemos considerar que no existe movimiento en las plantas, en el reino vegetal. Si hablamos de la nutrición, este reino destaca porque su nutrición es típicamente autótrofa. Así como curiosidad podemos decir que hay plantas, las carnívoras, que son heterótrofas, pero es una particularidad. En cuanto a su reproducción, tenemos dos posibilidades, la sexual, con órganos sexuales, y la asexual, que puede ser mediante estolones, esquejes. En cuanto a la respiración, en general decimos que existen dos procesos. El principal de la respiración como tal lo efectúan las plantas por la noche, que en ausencia de luz toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono, ¿vale? Y por el día hace el proceso inverso, toma dióxido de carbono y expulsa oxígeno, contribuyendo así a la regulación y la fabricación del oxígeno que es vital para la mayoría de los seres vivos. Y si hablamos de su hábitat, pues podemos decir tranquilamente que las plantas o el reino vegetal se encuentra en todos los hábitats y los grandes biomas del planeta. Bien, y vamos finalmente con el quinto y último reino, que es el reino animal, al cual nosotros pertenecemos. Empezamos con las características de este quinto y último reino. Como primera característica podemos citar que sus células son eucariotas. Se trata, por supuesto, de organismos pluricelulares con un alto nivel de especialización. Si hablamos de su movilidad, este reino se caracteriza por tener unos individuos con una alta movilidad. En cuanto a su nutrición, tenemos una división muy grande, en concreto en 5 grupos. Dada la variedad, podemos destacar los herbívoros, los carnívoros, los omnívoros, los detritívoros y los parásitos. Bien, en cuanto a su reproducción, podemos decir que generalmente es sexual. Existen excepciones como los invertebrados, algunos invertebrados que se pueden reproducir de forma asexual, pero principalmente es sexual. Si hablamos de la respiración, son organismos aerobios, es decir, necesitan oxígeno y viven bajo la influencia del oxígeno, y podemos destacar aquí algunos tipos de respiración de estos individuos, como pueden ser la pulmonar mediante pulmones, branquial cutánea mediante la piel. Como todos bien sabemos, si nos vamos al hábitat, el reino animal podemos encontrarlo en cualquier bioma del planeta. Podemos decir que es el reino más desarrollado. Y con estas explicaciones, estos resúmenes, pues hemos dado las características principales de los 5 reinos que os pueden servir como guión para aprenderos de forma sencilla todas estas características que si las aprendéis en este orden os van a ayudar a memorizar qué diferencia un reino de otro. Y con esto hemos terminado los 5 reinos. Espero que os haya servido de ayuda y que lo memoricéis y que os enamoréis de la biología y los reinos porque es una auténtica maravilla. Hasta el siguiente vídeo. Hasta luego, chao.